Bueno, materiales asfálticos. Bueno, es un tema que siempre nos gusta hablar al principio, porque no cualquier cosa es asfalto. Entonces, a esta altura del partido es bueno que podamos tener un poquito de acuerdo, digamos, en la terminología, ¿no? Dice, es común el empleo de las denominaciones asfalto, betún, betún asfáltico, que dice, son todos vocablos que se emplean para denominar a un mismo material, ¿no? Hay en el país el IRAM, que es el Instituto de Racionalización de Materiales. Hay un comité de asfalto, que es el encargado de emitir y de revisar las normas que tengan que ver con este tipo de materiales. Y hay una norma, que es la 6575, que nos habla de lo que nos compete o lo que nos atañe hoy en esta clase. Dice, betunes son mezclas de hidrocarburos de origen natural o pirogénico. Dice, los betunes pueden ser líquidos, semisólidos o sólidos. Materiales bituminosos. Ajá, está cayendo gente. Pero, materiales bituminosos son materiales que contienen betunes. Petróleo, dice, son mezclas constituidas principalmente por hidrocarburos sólidos y gaseosos. Y asfalto, dice, son betunes sólidos y semisólidos de color negro a castaño oscuro, capaces de lograr propiedades ligantes cuya consistencia es capaz de disminuir en forma considerable de acuerdo con la temperatura. ¿Está bien? Cuando hablamos de un asfalto, vamos a hablar de un betún, que no es cualquier betún, sino es un betún que tiene capacidad de lograr propiedades ligantes y que tiene una consistencia que cambia con la temperatura, o disminuye o con el aumento de la temperatura. ¿Está bien? Entonces, no cualquier cosa que sea negra y pegajosa es asfalto, ¿no? Para que sea asfalto tiene que ser un material que pueda tener capacidad de lograr propiedades ligantes, ¿no? Que pegue y que la consistencia tenga un cambio con el aumento o disminución de la temperatura. El asfalto en la naturaleza. Hay asfalto de roca, asfalto de lago y asfaltita. Dice, el asfalto de roca es el que impregna el esqueleto petrogranular de una determinada formación geológica, arenas petrolíferas de Alberta. Algo bastante particular. Después, si tenemos asfalto de lago, hay lugares donde aflora esto y se presenta como depósitos superficiales en depresiones de la corteza terrestre, contaminado con algún mineral. Y después tenemos asfaltita, que es un asfalto sólido y quebradizo de elevada consistencia que se presenta llenando vetas o grietas en las rocas. A ver, se ha encontrado este asfalto en la naturaleza en estas distintas situaciones. Esta asfaltita, es cierto, en la zona de Rincón de los Sauces, digamos, por aquel sector, digamos, de la provincia de Neuquén, hay canteras de asfaltita, ¿no? Ustedes, minas de asfaltita, ustedes pueden encontrar ese material, que es como un material negro, digamos, como si fuera una roca quebradiza. Se explota ahí y saben que la usan como material fundente. La usan en los hornos, digamos, en hornos, por ejemplo, en hornos de producción de cemento o en hornos de secado de cal, o que se produce, se le agrega un porcentaje de esta asfaltita que cuando está en contacto con la temperatura, como es un producto derivado del petróleo, pero tiene esa consistencia, digamos, como si fuera una roca, se incendia, digamos, dentro y ayuda a levantar la temperatura del material que se está procesando. La forma más común de obtener asfalto en la actualidad es a través de la destilación de petróleo. Finalmente, el asfalto es uno de los residuos de la destilación de petróleo. Dice, la composición de petróleo es diferente de acuerdo con la zona geográfica de la cual proviene y también varía en una misma región, de acuerdo a la profundidad a la que se trae. De esto, de alguna manera, el saber popular de acá de la zona nos tendría que dar
elementos, digamos. Nosotros tenemos el asfalto, el petróleo convencional, digamos, que es un producto medio verde, líquido a temperatura ambiente. Tenemos los petróleos estos que son no convencionales, el shale oil o que son productos, digamos, que tienen otra consistencia, son de otro tipo, son más pesados, que son distintos, ¿no? Y que tienen que ver con la forma de extracción y la profundidad y a dónde están metidos, ¿no es cierto? De la zona nuestra, por ejemplo, no de cualquier petróleo podemos obtener asfalto. Tal es así que la destilería que está en Plaza Vínculo es una destilería que no produce asfalto. El petróleo que se procesa en esa destilería tiene un origen parafínico. Y nosotros necesitamos que el petróleo que se utilice para hacer el asfalto tenga un origen asfáltico o una matriz asfáltica. Dice, por el contenido de asfalto, los petróleos pueden ser clasificados en de base asfáltica o de base no asfáltica o parafínica, o de base mixta. El que hay ahí, que se procesa en la zona ahí de Plaza Vínculo, Cutrecó, es de base parafínica. No sirve para hacer asfalto, sirve para hacer otro producto. La destilación de petróleo es un proceso industrial mediante el que se separan una gama de fracciones que lo compone y que tiene una amplia gama de aplicaciones. Vamos a ver si se alcanza a ver este gráfico. No se ve. Qué lástima. Con un poquito de buena voluntad, si le aumentan el contraste de la computadora, van a poder ver que tenemos, entra el crudo a un sistema de calentamiento, donde por un intercambiador de calor se le da más temperatura. Eso ingresa a una torre que se ve acá muy tenuemente, que es una torre de destilación, ¿no? A presión atmosférica, no tiene vacío ni nada que se le parezca, y se van separando diferentes productos en función de la volatilidad o en función de la densidad que tenga, ¿no? Los productos más livianos son los más inflamables, ahí tenemos la gasolina, la nafta, después viene el queroseno, un gasoil liviano y un gasoil pesado. ¿Está bien? Son distintos productos que surgen del proceso de destilación en una torre atmosférica. De ese tenemos el gasoil liviano y gasoil pesado. Y tenemos un residuo, algo que no se va a volatilizar a la temperatura que lo estamos calentando. Nosotros acá tenemos 300 grados de temperatura en la torre y la temperatura va disminuyendo a medida que vamos subiendo. Queda un residuo. Ese residuo lo sometemos de vuelta a temperatura, mayor temperatura, una torre de destilación más corta, más petiza, y ahí obtenemos de vuelta algún gasoil pesado, puede llegar a salir un producto que se llama fuel oil, que es un producto también para quema, y vuelve a quedar un residuo. O sea, calentamos, salen una serie de volátiles, volvemos a calentar, salen algunos volátiles y nos queda un residuo. Ese residuo que nos queda, podemos hacer asfalto para pavimentación, algún proceso con solventes, digamos, ese lo podemos someter a un proceso con solventes y obtenemos algún otro producto. Se puede hacer un proceso soplado con aire, que permite también sacar otros volátiles, y qué sé yo, en definitiva, pero de este residuo que sale de esta torre de destilación secundaria, obtenemos el asfalto que nos puede servir a nosotros para pavimentación. Dice, el proceso comúnmente utilizado para la destilación de petróleo es denominado destilación conservativa. Supone la separación del petróleo en sus distintas fracciones, produciendo un mínimo de la alteración en su composición, generando un mínimo de transformaciones químicas. ¿Está bien? Esta es la destilación, digamos, menos agresiva que produce asfalto. Sin embargo, sobre este residuo que tenemos acá, que nosotros ya podemos hacer asfalto, se puede hacer otro proceso que permitiría obtener más volátiles. Digamos, de alguna manera nosotros tenemos el petróleo, que a temperatura ambiente es un líquido pesado, es como si fuera un aceite de los de aceite que le sacan a los autos una vez que
que está el aceite viejo, digamos, una consistencia más o menos similar. Es relativamente pesado. Entonces nosotros lo calentamos y vamos obteniendo un montón de distintos combustibles, que son más livianos. Y nos va quedando un residuo. Ese residuo lo volvemos a destilar, sacamos algunos volátiles, sin la diferencia que tiene esta torre chiquita con esta torre grande es que esta tiene un proceso de vacío. Entonces, lo calentamos, le aplicamos vacío y podemos extraer algunos volátiles más. Ahora, si a ese residuo que me queda al final de este proceso, yo lo someto a un proceso de presión y temperatura, ¿no? Si yo lo someto a mayor temperatura y a mayor presión, voy a poder obtener más volátiles. Le voy a sacar más parte, digamos, como que le voy sacando más fracciones a este mismo residuo de petróleo. Y lo que me va a quedar como residuo, que también podría ser un asfalto de mala calidad. Porque le saqué esos volátiles que de alguna manera le van a conferir estas propiedades de las que estamos hablando, que sean, que permitan ligar y que permitan variar la consistencia con la temperatura. Dice, el residuo de la destilación de petróleos de base asfáltica es el asfalto. Otro tipo de petróleo con los cuales se desea obtener fracciones adicionales de componentes útiles se recurre al procedimiento alternativo de la destilación, lo que conduce a residuos de destilación de menor calidad. Estos caminos alternativos pueden ser el soplado o el cracking. En el cracking es lo que estamos hablando recién, ¿no? A ese residuo que yo bien podría ser un asfalto, lo someto a presión y temperatura y ahí obtengo más volátiles y me queda un residuo más duro, más quebradizo, de baja calidad, que en general se utiliza para hacer membranas asfálticas, para hacer productos de sellado de mala calidad, pinturas asfálticas, ese tipo de cuestiones, digamos, que no requieran condiciones como para un pavimento. Hay un ensayo que permite saber si el asfalto que nosotros estamos por utilizar para una obra, para construir un pavimento, fue sometido a un cracking. Hay un ensayo específico, se llama el ensayo de Oliensis. En el proceso de cracking consiste en inyectar aire caliente a gran presión y eso arrastra los volátiles y permite extraer, digamos, ese material. Y bueno, dice que ese proceso se hace durante 5 o 12 horas, digamos, se lo está sometiendo a ese proceso y lo que vamos haciendo es vamos quitándole las fracciones que ya nos hacen falta para que el producto sea un producto bituminoso que permita hacer un pavimento. Bueno, y así hay un montón, digamos, esto es algo enumerativo. O sea, lo que nos tiene que quedar a nosotros es que el asfalto que nosotros utilizamos para poder hacer un pavimento va a ser provenir de la destilación del petróleo. Bueno, ¿qué destilación del petróleo? La destilación que llamamos conservativa. ¿Por qué es conservativa? Porque el asfalto va a conservar sus propiedades. ¿Por qué sucede eso? Es porque de la primera torre de destilación se obtienen todos los volátiles, a ese residuo se lo somete a temperatura y vacío, se extraen volátiles y ese residuo es el que a mí me interesa para poder producir asfalto. Si yo, por el contrario, a ese residuo le pusiera mayor temperatura y soplado, o mayor temperatura y presión, voy a volver a sacarle más volátiles y me va a quedar un residuo que no va a servir, que va a ser un residuo duro, que va a ser un residuo poco elástico y no me va a servir para poder construir un pavimento. ¿Está bien? Después hay un montón de procesos. Hay normativa o ensayos que nos permiten detectar si el asfalto que nosotros estamos recibiendo no está reuniendo las condiciones. De hecho, los productos asfálticos, así como el cemento Portland, están normalizados. Entonces vamos a tener una norma, IREM en este caso, que nos va a decir qué diferentes ensayos o propiedades tiene que cumplir un asfalto o este producto, digamos, de la selección de petróleo para que yo lo pueda llamar asfalto. ¿Está bien? Bueno, esto nos permitiría a nosotros hacer, poder entender un poquito la química del asfalto, pero tomémoslo como que es algo como un pantallazo, como para tener una idea, digamos,
no nos vamos a perder en querer entender la química del asfalto y demás cuestiones, porque no es el sentido de esta cátedra, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que saber que hay un asfalto, que el asfalto se le pueden efectuar ensayos para saber si sirve o no sirve, y que ese asfalto lo voy a utilizar para poder hacer un revestimiento bituminoso. Ahora, la química y demás sería materia de otro tipo de curso, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos que el asfalto tiene una parte insoluble y otra parte soluble en éter de petróleo. La parte insoluble son los carbenos y la parte soluble está compuesta a su vez por una parte insoluble que se llama asfaltenos y otra parte soluble que se llama maltenos. Esos asfaltenos son del 9 al 14% y los maltenos están entre el 90 y el 86%. O sea que en general un asfalto es una dispersión de alguna manera de asfaltenos en un medio acuoso que vendría a ser, o acuoso, o en un medio, digamos, bituminoso que vendría a ser los maltenos. Estas dos partículas, si se quiere, podemos llamarlo así, van a formar un sistema coloidal y son las que le dan estas características que tiene el asfalto, digamos, de poder ligar, de poder tener elasticidad a temperatura, o determinada temperatura, y que poder ser líquido a una mayor temperatura, digamos, todas las propiedades que nosotros necesitamos del asfalto. Dice, tenemos el sistema disperso, un sistema coloidal, está compuesto de un sistema disperso y un sistema dispersante. Tenemos los asfaltenos, que es el sistema disperso, y el medio dispersante, que son los maltenos, que es la mayor cantidad. Y vamos a ver un tipo de gráfico más o menos así, ¿no? Tenemos esta micela, que viene a ser el asfalteno, y tenemos todos los maltenos, que es el medio circundante. En fin. Entonces está compuesto, digamos, el asfalto por esta micela, que viene a ser esta parte de mezcla de asfalteno-malteno, o digamos de asfalteno, si quieren, dispersado dentro de los maltenos. Pero no nos detengamos mucho en este tema, porque la verdad es que no nos preocupa demasiado esto. Digamos, esto nos interesa para poder entender el funcionamiento del asfalto, de la radiología del asfalto, de la química del asfalto, cómo lo podemos modificar y demás. Digamos, entender esto nos permitiría a nosotros poder hacer modificaciones, que de hecho se hacen, que de hecho hay mucha tecnología puesta al servicio del asfalto, pero no es el objetivo de este curso. Bueno, reología. ¿Se acuerdan que la reología, ustedes han visto reología seguramente en tecnología del hormigón? ¿Está bien? Dice, la reología es la ciencia dedicada al estudio de las deformaciones de los cuerpos cuando estos se encuentran sometidos a esfuerzos. Dice, esta ciencia nos permite articular el conocimiento que poseemos respecto de la química coloidal y la respuesta de los asfaltos sabiendo su modalidad de flujo. Bueno, es importante el tema de la reología del asfalto, ¿por qué? Porque nosotros el asfalto, cuando se produce en planta en la destilería, me lo van a entregar en un camión. El asfalto tiene la propiedad de que a temperatura ambiente no tiene una consistencia dura, digamos, es como si fuera, digamos, entre una miel vieja y un pan de manteca, digamos, es un material duro. ¿Está bien? Ahora ese material ustedes lo empiezan a calentar y más o menos ya a los 90 grados ya se pone líquido. Y entonces a mí me interesa conocer cómo es el comportamiento de este material, cómo se va a mover, cómo va, cuando yo lo someto a esfuerzo, cuando yo lo bombeo, cómo se va a comportar ese material a distintas temperaturas. Entonces, me interesa que el material sea lo más fluido posible para que yo lo pueda bombear y hacer circular dentro de la planta de asfalto, y me interesa que tenga una consistencia buena para cuando esté formando parte de un revestimiento bituminoso, de un pavimento, para que cuando pasen los autos, esa capa, que va a ser una mezcla de áridos con asfalto, tenga una consistencia adecuada, una elasticidad adecuada que permita soportar el tránsito.
Entonces, me interesa saber la reología del asfalto. Dice, las determinaciones más frecuentes para llevar a cabo un estudio reológico son la viscosidad, ¿está bien? Que ya se han encontrado con esa variable ustedes en Física 2, probablemente. Dice, características del flujo o determinación del grado de flujo complejo, evaluación del estado Sorgel, variación de la viscosidad con la temperatura y elasticidad. Son distintas variables que a nosotros nos pueden llegar a interesar determinar, digamos, de un asfalto. ¿Está bien? Y todas estas van a ser funciones de la temperatura. Hay distintas metodologías, dice deformación en función del tiempo, a esfuerzo corte constante, y deformación en función del esfuerzo corte para intervalos de tiempo. Bueno. En definitiva, lo que nos interesa es saber que en general los materiales asfálticos van a tener este comportamiento, digamos que un comportamiento un poco viscoelástico, y que dependiendo de la temperatura a la que esté sometido, el asfalto se va a comportar de esta manera, digamos, tiene un comportamiento viscoelástico, ¿no? Viscoso, ¿está bien? A temperaturas más elevadas, elástico a temperaturas bajas, y viscoelástico en general, digamos, en un rango de temperaturas intermedia. ¿Está bien? No es un fluido newtoniano, ni es un material elástico normal, sino que es una mezcla de ambos, digamos, cuando uno quiere entender desde un punto de vista mecánico. Bueno, esta cuestión es una variable, depende de la temperatura. Digamos, contra más frío esté el asfalto, se va a comportar más como un material elástico, porque uno lo va a aplicar deformación y la va a recuperar. Aplica deformación y la va a recuperar. No la va a recuperar 100%. En cambio, cuando el material está sometido a alta temperatura, pierde esta cuestión elástica y se transforma ya en un fluido. ¿Está bien? Y entonces ese fluido va a tener las propiedades de fluido. A mí me interesa que tenga buenas propiedades como fluido para poder mezclarlo, para poder bombearlo dentro de la planta de asfalto para que ese material pueda interactuar con el árido, lo pueda mojar al árido y cubrir. Y después me interesa que cuando se enfríe tenga buenas propiedades elásticas para que pueda resistir las cargas. Ahora, por ejemplo, en un momento, digamos que el 10 de enero, cuando hay, digamos que 42 grados de temperatura ambiente, el asfalto, que es un cuerpo negro, probablemente se eleve su temperatura a 80 grados. Entonces, ahí la cosa va a cambiar. O sea, va a estar más discutido a ver si es más elástico o más viscoelástico, o es más viscoso. En general, siempre va a ser viscoelástico y dependiendo del tipo de asfalto que sea, va a tener un comportamiento más como un fluido o más como un elástico. Y ahí es donde se estudia a ver cómo modificar las propiedades del asfalto de manera que el rango elástico, que es el que va a resistir las cargas, sea lo más amplio posible. O sea, hay materiales asfálticos que se modifican de manera tal que uno pueda decir, mira, este asfalto va a estar sometido a temperaturas de 40 grados a menos 20 grados. Entonces, diseñar, digamos, modificar el asfalto de manera que tenga buen comportamiento en esos extremos de temperatura. ¿Está bien? Entonces, lo que vendría a ser tipo una dosificación del asfalto, ¿vendría dado más bien por la temperatura y no tanto por la resistencia o por las dos cosas? No, es que siempre la resistencia va a ser función de la temperatura. Ok. Yo tengo que saber de antemano que el material que yo voy a construir con el asfalto va a cambiar su consistencia con la temperatura. Ahora, la pendiente de ese cambio, llamémoslo así, digamos, yo lo puedo controlar modificándolo. Esto, digamos, es materia de una tecnología aparte que tampoco la vamos a ver, ni mucho menos nosotros acá, pero quiero que les quede como comentario, ¿no es cierto? Ok. Profe, y ahí interviene también el tema del color y eso del asfalto por el tema de cómo absorbe la energía y eso, o no, no tanto. No. Porque había leído hace tiempo, ¿no? Una nota de eso, de que estaban investigando cómo reflejaba de acuerdo al color, pero no sé si eso es algo En principio real o no, no. no desde el punto de vista de la resistencia, digamos, de las condiciones mecánicas. Se está terminando la reunión. La
recién era de que el comportamiento de un material asfáltico va a tener similitudes con un material elástico a bajas temperaturas y similitudes con un material viscoso a altas temperaturas. Y en el rango de temperaturas normales, digamos, en que va a estar expuesto ese material bituminoso en un pavimento, se va a comportar como un material viscoelástico, ¿no? Cambiando sus propiedades dependiendo del tipo de rango de temperatura en el que estemos. Con respecto a lo que hablábamos de los colores que decía Matías, al menos hasta ahora no he escuchado nada, digamos, que sé de que hay asfaltos que se les ha permitido poner pigmentación para algunos casos muy particulares, pero son aplicaciones, digamos, más urbanas que otra cosa, pero no que eso le otorgue alguna propiedad distinta desde el punto de vista mecánico. Y donde hablamos de solicitudes mecánicas que son importantes, digamos que sea una ruta donde haya muchos camiones y demás cuestiones, el asfalto, cuando es de asfalto, son asfaltos totalmente negros normalmente. Pero sí son asfaltos a los cuales se les modifican sus propiedades, ya no son el asfalto que se obtiene de destilería, sino que es un asfalto que se obtiene de destilería y después se somete a otro procedimiento que le cambia las propiedades, digamos, se le adiciona alguna otro producto químico o algún otro material que mejora esta relación, digamos, entre lo elástico y lo viscoso. ¿Está bien? Bien, entonces la dosificación vendría a ser que a ese material tendríamos que ponerle tipo aditivos. Si yo lo quisiera comparar con el hormigón, que es algo completamente distinto, obviamente, pero sí, el procedimiento para hacer el asfalto sería este material, ponerle aditivos para cambiar sus propiedades y después mezclarlo con los agregados. Exactamente, es como hablar de un cemento ARS, de un cemento Portland, de un cemento filler o de un cemento, no sé, cualquier cemento expansivo, ¿está bien? Ajá. Estamos hablando del ligante ahora. Después este material, que es el material asfáltico, que es el ligante, va a entrar en contacto con algún árido o con algún otro material para formar un material compuesto que va a ser parte de un revestimiento bituminoso. Hasta ahora estamos hablando de lo que sería un cemento Portland, si se quiere, o un cemento, ¿está bien? Okay. Bueno, de entrada, cuando definimos los asfaltos, dijimos que eran materiales que iban a cambiar su consistencia con la temperatura. ¿Está bien? Los asfaltos, de por sí, presentan una gran susceptibilidad térmica. Digamos, esto que estamos hablando, de que a temperatura ambiente tienen una condición sólida y a 90 grados ya empiezan a tener una condición líquida. Entonces, eso hace que en ese rango de temperatura, digamos, la pendiente de susceptibilidad térmica es importante. Dice, empleado como ligante, este efecto, esta susceptibilidad térmica, es de mucha importancia, dice, al momento de considerar el comportamiento mecánico de una mezcla de asfalto y agregados. Cuando yo ahora mezclo el ligante, que viene a ser el asfalto, con los agregados, construyo una mezcla asfáltica que en algunas bibliografías lo van a encontrar como hormigón asfáltico también. Me voy a valer de esa susceptibilidad térmica para poder llegar a producir ese material. ¿Está bien? Dice, esta propiedad, la de la susceptibilidad térmica o la del cambio de su consistencia con la temperatura, dice, es importante en el procesamiento, para el manipuleo, para la elaboración de la mezcla y para las condiciones de servicio en distintos climas. Climas cálidos, climas fríos, yo necesito que el asfalto se comporte de distinta manera o que acompañe las temperaturas ambientales. Dice, es conveniente baja consistencia del ligante al momento de su manipuleo, o sea, que sea lo más líquido y fluido posible para que yo lo pueda mover de un tanque al otro y hacerlo caminar por adentro de las cañerías que hay en la planta de asfalto. Dice, es bueno que el ligante posea una adecuada consistencia como para mojar el agregado y recubrirlo convenientemente. Digamos, son las cosas que hablamos un rato, ¿no? El asfalto, al igual que la mezcla de cemento con agua, tiene que tener una fluidez de manera que pueda entrar en íntimo contacto con todas las partículas que van a formar parte del concreto asfáltico. Dice, pero es conveniente que la consistencia del cemento asfáltico se eleve manteniéndose en niveles adecuados para conferir a la mezcla que integra una buena capacidad mecánica cuando tenemos elevadas temperaturas y especialmente tránsito lento.
¿Está bien? Dice, se eleve manteniéndose en adecuados niveles para conferir a la mezcla una buena capacidad mecánica. Iba a decir algo acá, pero no me olvidé. Profe, eso se ve también cuando por ahí en las rutas se ven las huellas de los camiones en el asfalto. Sí, correcto. Eso? Justamente, ese es el problema. Por eso que habla ahí de altas temperaturas y tránsito lento. Hay asfaltos o mezclas asfálticas ya que no cumplen adecuadamente con los requisitos. El asfalto cuando hay temperatura tiende a fluir, digamos, tiende a comportarse como un fluido, y entonces se producen esas deformaciones que ustedes ven. Digamos, y encima, cuando hay cargas lentas, digamos, camiones, que son las cercanías de un control policial, es muy a menudo que pasa esto. ¿Por qué? Porque aparte del problema, digamos, de que la temperatura lo hace más fluido el asfalto, ese paso de carga lenta le produce lo que ustedes han estudiado capaz que en materiales, que es el fenómeno de creep, digamos, que es la fluencia lenta. ¿Está bien? Entonces se va moviendo, se va desplazando el asfalto por el paso de las cargas. Hay formas de poder dosificar mezclas que tengan mejor comportamiento ante cargas lentas y elevadas temperaturas. Pero, digamos, hasta la época de la tecnología de los asfaltos convencionales, que eran solamente los que se extraían de la destilería, cuando uno quería resolver el problema de las deformaciones, se encontraba con el problema de la fisuración. ¿Qué pasa? Cuando hace mucho frío, el asfalto, esta propiedad que tiene que, a medida que va bajando la temperatura, va modificándose la consistencia, se va poniendo más duro, llega un punto, digamos, en pleno invierno, ustedes pueden tener capaz que temperaturas de 5 o 10 grados bajo cero, y entonces el material se pone tan rígido que cuando pasan las cargas tiende a resquebrajarse y aparecen fisuras. Digamos, si ustedes tienen mucho tránsito en épocas de baja temperatura, y pueden aparecer esas fisuraciones. Entonces, siempre, ustedes, y esto tómenlo como una norma, digamos, siempre va a pasar que en la técnica del asfalto, en la técnica de los pavimentos asfálticos, vamos a estar manejándonos con estas dos bandas, digamos, vamos a tratar de mantener un fino equilibrio entre las dos, entre lo que son las deformaciones, estas huellas de las que hablaba Matías, y entre la fisuración. Tratar de lograr un delicado equilibrio. Y ese delicado equilibrio tiene muchas variables, porque tenemos la temperatura ambiente, la amplitud térmica, las cargas, ¿está bien? Aparecen un montón de variables que vienen digamos, a ponernos distintas necesidades a resolver con esta mezcla de áridos y asfalto que nosotros tenemos que hacer. Y para atender esa demanda es que desde la parte del asfalto se empezaron a producir materiales con modificaciones tecnológicas adaptados a esa situación. Entonces hay asfaltos adecuados para zonas frías, hay asfaltos adecuados para zonas muy cálidas, y hay asfaltos también que permiten tener una amplia o un buen comportamiento en una gama amplia de temperaturas. Hay asfaltos que se compran, digamos, que vamos a estar sometidos con temperatura ambiente de 40 a menos 22 grados, por ejemplo. Son asfaltos, digamos, que salen bastante más caros, digamos, que un asfalto convencional, pero en algunos requerimientos nos hace falta. Por ejemplo, el asfalto que se utilizó para el puente, para la repavimentación del puente viejo y el puente nuevo, acá donde está el peaje, ahí se usó un asfalto modificado. Que ese es un asfalto modificado, era con una M3, era modificado con ¿cómo es? Bueno, con polímeros. Se le agregan algún materiales polímeros que le confieren mejor estabilidad térmica y le dan mejor consistencia con distintas temperaturas. Entonces, un asfalto que es elástico a bajas temperaturas y tiene buena consistencia a altas temperaturas. Eso se le otorga agregándole esos polímeros adentro de la mezcla del asfalto. Lo que me había olvidado hace rato es que cuando pensemos en un concreto asfáltico, que es esta mezcla de agregados y el ligante asfáltico, pensemos que es un material termoplástico. ¿Está bien?
en los términos, digamos, de lo que ustedes saben en materiales, ¿no? Que a medida que aumenta la temperatura, va a tener cambio en esas propiedades. Dice, por otro lado, la consistencia exigida a elevadas temperaturas debería ser algo menor cuando la mezcla debe desempeñarse a bajas temperaturas, proveyendo una mayor flexibilidad del material. Bueno, en fin, cuestiones. Dice, todas estas consideraciones están asociadas a esta propiedad de la mezcla de variar su consistencia con la temperatura. Y por lo tanto, conocer esa evolución de la consistencia en función de la temperatura es muy útil. Dice, algunos ensayos específicos nos ayudarán a conocer la relación entre la susceptibilidad térmica del asfalto. Y ahí aparece este ábaco, que es bien archiconocido por aquellos que hayan rendido vía alguna vez, que es el ábaco de Heukelom y Klom. Esta gente descubrió que digamos, esa variación que nosotros llamamos, esa variación de la consistencia con la temperatura para un asfalto, en un gráfico como este, que tiene una escala logarítmica en abscisas, en ordenadas, perdón, se transforma el comportamiento, es descrito con una recta. ¿Está bien? Cualquier asfalto convencional, no de estos modificados, en un gráfico como el que estamos viendo en pantalla, se va a ver representado como una recta. Acá abajo tenemos, en abscisa tenemos temperaturas, acá tenemos 0 grados, acá tenemos 200 grados, está por acá. Y lo que serían en ordenadas tenemos la consistencia, y está claro que la consistencia va bajando a medida que aumenta la temperatura. Digamos, a medida que aumenta la temperatura, el asfalto se va haciendo más blando, si se quiere. O menos viscoso, ¿está bien? Esa consistencia que tiene el asfalto, nosotros la podríamos asociar a una viscosidad. ¿Está bien? ¿Todos tienen claro qué es la viscosidad? ¿O quién me puede decir qué es viscosidad? ¿Y a uno? ¿A dónde vieron viscosidad ustedes? ¿En qué materia? Yo que recuerdo, profe, es la resistencia que tiene un material a fluir o para fluir. Sí, eso es. La viscosidad es la resistencia que pone el material cuando uno lo somete a un esfuerzo de corte. ¿Está bien? Un material más viscoso es aquel donde yo voy a tener que hacer un esfuerzo mayor para poder producir una determinada deformación. Entonces, más viscoso, el producto es más duro, digamos así, menos viscoso, el producto es menos duro o más fluido, más líquido. Lo novedoso, digamos, de este gráfico es que esa propiedad, esa variación de la viscosidad respecto a la temperatura, en este gráfico, para un asfalto convencional, se manifiesta como una recta. Entonces, si se manifiesta como una recta, quiere decir que yo, determinando 2 puntos de esa viscosidad versus temperatura, obtengo todo el comportamiento del asfalto. Entonces yo voy a poder predecir qué viscosidad va a tener ese asfalto a 140 grados, qué viscosidad va a tener ese asfalto a 25 grados, digamos, cuando lo estoy sometiendo a temperatura de trabajo ambiente, o qué viscosidad podrá tener, no sé, a menos 5 grados. ¿Está bien? Bueno, y para poder obtener estos datos de alguna manera, hay un montón de ensayos. Y acá va a venir el primer tema que surge cuando van a rendir un examen y dice, y nos tenemos que aprender todos los ensayos que hay. Bueno, aprender todos los ensayos que hay no tiene mucho sentido. Ahora sí saber de qué se conoce, porque a este producto asfalto, a este ligante asfáltico, hay un montón de ensayos que lo van a definir, que van a diferenciar un asfalto de otro, como pasa con un cemento, ¿está bien? Un cemento de otro lo va a definir los resultados de algunos determinados ensayos. Y bueno, por ejemplo, para este ábaco de Heukelom necesitamos ensayos de
por ejemplo, de penetración. El ensayo de penetración probablemente lo veamos más adelante, pero es parecido al ensayo de la aguja de Vicat. ¿Digo bien, Cristian? Sí, ¿no? Que se usa para cemento. Claro, con la de Vicat sí, parecido al de penetración. En el ensayo de Vicat lo que se hace al cemento se le agrega agua, ese concreto se lo penetra con una aguja y depende de lo que penetra esa aguja, da el resultado. En el caso del asfalto lo que se hace es una pastillita de asfalto que está a una determinada temperatura, que es de 25 grados, se le apoya una aguja que tiene un determinado peso, todo normalizado, ¿no? Y lo que se mide es cuánto penetra esa aguja en un determinado periodo de tiempo, que son 5 segundos. Entonces, cuanto el asfalto es más blando, digamos, menos viscoso, a 25 grados, la aguja penetra más. Cuando el asfalto es más duro, la aguja penetra menos. ¿Está claro? Entonces, eso me va a dar, a la temperatura de 25 grados, que está acá, diferentes valores de penetración. ¿Está bien? Los valores de penetración yo los leo en esta escalita que tengo acá. Entonces, a 25 grados tengo una penetración de 70, 40, 50, 110, qué sé yo, los valores que le correspondan, y eso me va a dar un punto sobre esta línea, digamos, de 25 grados. Un punto de la recta. ¿Está bien? Después tengo otro ensayo que se llama del punto de ablandamiento. El punto de ablandamiento, vamos a encontrar, esto yo creo que lo hemos hablado. En general, en la práctica vial hay un montón de ensayos que son empíricos, que miden no una propiedad específica, porque el ensayo de penetración no está midiendo viscosidad, pero se sabe cuál es la viscosidad que le corresponde a un asfalto para, digamos, se ha podido medir. ¿Está bien? Hay un ensayo que se llama ensayo de penetración, de punto de ablandamiento, que es una muestra de asfalto que se la pone como si fuera en un anillo, digamos, de bronce o algo por el estilo. Entonces queda una película de asfalto y se la somete a temperatura por el lado de abajo. Y arriba de esa película, que a temperatura ambiente es rígida, se deja descansar una esfera de acero con un determinado peso. Y se dice que el punto de ablandamiento es aquel que alcanza donde esa esfera penetra dentro del asfalto, creo que 1 pulgada. ¿A qué temperatura ocurre eso? ¿Está bien? Y el punto de ablandamiento yo lo leo acá en esta escala que tengo acá abajo. Ahí yo puedo leer 2 puntos y ya con eso puedo construir la recta. Y si no puedo medir la viscosidad, que la viscosidad, para medir viscosidad hay que utilizar un equipo que se llama viscosímetro, que el viscosímetro se puede medir viscosidades para asfalto en el orden de entre 60 y 80 grados. Digamos, a esa temperatura el asfalto permite ser medida la viscosidad con unos viscosímetros rotacionales. En fin, digamos, lo que estos tipos descubren es que el comportamiento de un asfalto se puede explicar con una recta en un gráfico de este tipo. Para poder obtener una recta con 2 valores que yo pueda obtener, me alcanza. Hay otro ensayo que se llama ensayo de fractura Fras, donde se baja la temperatura del asfalto y se somete a un ensayo donde se le provoca una fractura. Entonces, a la temperatura que ocurre la fractura Fras, se deja asentado acá. Y también es otro punto que también está dentro de lo que es el comportamiento explica el comportamiento, digamos, de un asfalto. Lo que va a pasar es que este asfalto que tengo acá es un determinado asfalto. Y puede que aparezca otro asfalto que tenga otra pendiente, que tenga otro comportamiento. Y entonces eso me va a hablar de cuán consistente o no sea a la temperatura de trabajo. Y ahí aparecen las distintas clasificaciones de asfalto. Ese que aparece ahí es el ensayo de penetración. Ese que aparece ahí es el ensayo de punto de ablandamiento. Acá tengo el ensayo de viscosidad.
que se hace a 90 grados. Un ensayo de viscosidad que se hace a 135 grados. Distintos puntos de la misma recta. ¿Está bien? Obtengo esa recta. Bueno, acá también se puede calcular, porque tiene acá una escala distinta, trazo paralela a este vértice que tengo acá y puedo ver el índice de penetración. Que esto me va a evaluar, digamos, si el asfalto que estamos clasificando tiene comportamiento gel-sol o sol-gel. Lo importante de este gráfico es que ustedes piensen que tienen que mezclar, pongamos por caso, supónganse que ustedes tienen que mezclar miel con piedra. ¿Está bien? Si la miel está muy dura, digamos que a temperatura ambiente, ustedes para poder mezclar no la van a poder, van a tener que poner una energía bárbara para que la miel pueda tocar la piedra que ustedes están queriendo mezclar. Si por el contrario la calientan un poquito la miel, ya van a bajar la viscosidad y la miel va a poder tener un comportamiento que les permita mezclarlo. Si la calientan bastante, que la hacen bien líquida, ustedes lo meten en un bol y van a poder mezclarlo bien y van a encontrar que todas las piedras quedan cubiertas con miel. Bueno, en el caso del asfalto pasa lo mismo. Yo necesito calentarlo para que se haga fluido y que pueda envolver a los áridos y mezclarlo de manera que todos queden con este material que es el ligante, es el que los va a pegar. Bueno, hay un cierto rango de viscosidad que permite ese mojado. ¿Está bien? Un rango de consistencia. ¿Está bien? Entonces yo, en esta recta que me representa mi asfalto, ese rango de consistencia me va a dar un rango de temperaturas. ¿Lo ven ahí abajo? Entonces yo para este asfalto que estoy estudiando voy a decir, para que este asfalto pueda mojar el árido, pueda interactuar con el árido y pueda producir esa ligazón que yo necesito, tiene que estar entre, digamos que 145 y 150 grados. Este asfalto, si yo tuviera otro asfalto que tenga otra pendiente distinta, la cosa va a cambiar. Para este asfalto que estamos viendo, estoy acá en este rango, entre 140 y 150 grados de temperatura. Lo tengo que calentar para que pueda interactuar con los áridos. Después va a haber otro rango de temperaturas para poder mezclarlo. ¿Está bien? Una cosa es que el asfalto entre en contacto con el árido y la tensión superficial que tenga lo puede envolver. Otra cosa es la que lo permite mezclar, digamos, que lo pueda homogeneizar a eso. Bueno, son diferentes temperaturas. Una temperatura un poquito más baja me va a dar un rango entre 130 y 140. ¿Está bien? Y después tengo un rango que es el de compactación, para que yo, una vez que lo obtengo en el camino, lo pueda compactar. Y eso también me va a dar un rango de viscosidades y eso me otorga un rango de temperaturas de compactación, que en este caso será entre 115 y 125, para este asfalto que estamos mirando en el gráfico. ¿Está bien? Entonces, el gráfico de Euclid a mí me está dando esos indicativos. Me va a permitir a mí establecer las distintas temperaturas de trabajo. O sea, para que moje y mezcle, tendrá que estar entre 150 y 130 grados. Para poder compactar, no podría bajar de 115 grados. Si yo lo compacto por debajo de 115 grados, no va a andar la situación. ¿Está bien? Y después viene el rango de servicio. Cuando el pavimento está en funcionamiento, que pasan los camiones y demás, necesito un determinado rango de viscosidades y eso para este asfalto me va a dar un determinado rango de temperaturas en la que yo lo puedo utilizar. O dicho sea de paso, si yo tengo este asfalto y digo, mirá, las temperaturas que yo voy a manejar, ojo, estas son temperaturas del pavimento, no temperatura ambiente, está entre 55 y 65 grados, eso quiere decir que las viscosidades que me va a permitir este material serán estas viscosidades. Y esto, ¿se condice con el tránsito que yo tengo o no? ¿Está bien? Son distintas cosas. Las propiedades a las que estamos diciendo que este asfalto tiene que cumplir o que pasa, digamos, este producto como un producto que es termoplástico, a medida que va cambiando la temperatura, va cambiando esa consistencia y esos cambios de consistencia me permiten a mí
llevar adelante las distintas etapas en la vida del producto asfáltico. Profe, una duda ahí. ¿Sí? ¿Cómo relaciono la temperatura del asfalto con la temperatura que yo voy a tener en el lugar donde va a estar ese asfalto, digamos, en el clima en sí? Bueno, sí, hay tablas de esas, digamos, se estudia. De hecho, se hacen mediciones de la temperatura del asfalto. Que lo que se hace al asfalto, se le hace un huequito, ¿viste? Con una broca, voy a poner un huequito de 1,5 pulgadas, una cosa así. Se le introduce un líquido y después lo que se hace se toma la temperatura de ese líquido para poder establecer la temperatura a la que está el asfalto, digamos. Y si no, también se puede, con algún medidor de temperatura infrarrojo, también se puede medir la temperatura que tiene el asfalto, porque absorbe la radiación solar, ¿no es cierto? Está bien. ¿A eso te referías vos con la pregunta, no? Sí, mi duda era esa justamente, porque si la tabla te está dando la temperatura del asfalto y yo tengo del lugar donde voy a necesitar poner ese material, cómo relacionaba esos dos parámetros. Pero no, sí, me quedó claro. Bueno, por el contrario, puede ser que el servicio mío sea a bajas temperaturas. Entonces, en invierno, por ejemplo. Entonces tengo temperaturas de invierno, aquí abajo, y consistencias de invierno. Bueno, puede ser que esta consistencia de invierno que me esté dando acá esté muy cerca de la consistencia que produce la fractura. Entonces me puedo entrar a preocupar, a ver qué está pasando, si el asfalto que yo estoy queriendo está dentro de los parámetros que yo necesito. De vuelta, si una cosa que no se tiene que olvidar es que este ábaco es válido solo para asfaltos convencionales, no para asfaltos modificados. Porque en los asfaltos modificados, en vez de ser una recta, esto es una curva. Perdón, te decía que el asfalto modificado, en vez de ser una recta, se comporta con una curva, entonces ya todo lo que estuvimos hablando no nos sirve, y se estudia con otras variables, ¿no es cierto? Ese puede ser otro asfalto que, a pesar de que tenga el mismo valor respecto al ensayo de penetración, tenga diferente comportamiento. O sea, está claro que acá la temperatura de mojado va a ser mucho mayor, la de mezclado mayor y la de compactación también mayor. Entonces, a pesar de que tiene el mismo valor de penetración, tiene diferente comportamiento. Esto viene a colación del tema de las clasificaciones del asfalto. Voy a cerrar un poquito la puerta. Convencionales se clasifican por penetración. ¿Está bien? Y pasaba este problema. Nosotros tenemos asfaltos que tienen penetración a 25 grados entre 50 y 60, esa es una clasificación. Después hay otra clasificación, digamos, ese es un asfalto, el asfalto 50-60. Después tenemos otro asfalto que tiene penetración entre 70 y 100. Estos valores que estoy diciendo yo, de 50-60 y 70-100, son los de centésimas de milímetro, o décimas de milímetro, Cristian, ¿no? Décimas. Décimas de milímetro, ¿no? Décimas de milímetro y la aguja penetra adentro del asfalto a 25 grados. No sé, tengo asfalto 50-60, es una categoría, asfalto 70-100, otra categoría, asfalto 150-200, otra categoría, y creo que tengo uno de 200-250 o algo por el estilo. Distintos tipos de asfalto. Clasificación. La primera clasificación que existió fue esa. Pero esa clasificación no permite predecir el comportamiento del pavimento, del asfalto. ¿Por qué? Porque se encontró que había asfaltos que tenían la misma penetración, sin embargo tenían diferente recta.
evidentemente, digamos, en los otros ensayos cambiaban los valores. Entonces surge una clasificación por viscosidad. Y se mide la viscosidad del asfalto a dos temperaturas, a 60 y a 135 grados. Entonces, estamos en este orden, digamos, 60 estamos por acá, y 135 estamos por acá. Entonces se mide la viscosidad, los valores que va a arrojar sobre esta orilla, del asfalto a 60 y a 135 grados, y ya eso sí nos define la curva, porque estamos teniendo dos puntos. En cambio, en la clasificación de asfalto solamente por viscosidad, nos daba un único punto, y nos quedamos cortos. Eso respecto a las clasificaciones de asfalto. ¿Alguna pregunta? Este gráfico es medio controvertido por ahí, ustedes lo tienen que masticar. Profe, ¿Sí? recién dijo que, por ejemplo, el punto inicial de la recta, o sea, a la izquierda, era el punto final, sería la consistencia de fractura. ¿Y el punto final representa algo donde termina la recta, a la derecha? ¿Este punto? Claro, ese sería la consistencia de fractura, ¿no? No. No. La fractura, el ensayo de fractura, se mide, la fractura es acá. La fractura ocurre acá en esta línea, acá. Y lo que se mide, a qué temperatura ocurre la fractura. No sé si me entendés. El ensayo de fractura es una película de asfalto, se la somete a baja temperatura y se le hace un esfuerzo y se ve a qué temperatura ese esfuerzo hace que se parta la película de asfalto. ¿Está bien? Entonces, la consistencia a la que se ocurre la fractura es siempre la misma. Pero la temperatura, dependiendo del asfalto, puede variar. Hay algún asfalto que será menos 5, otro que será menos 8, otro que será menos 10, otro que será menos 20. ¿Está bien? Lo que yo estoy diciendo es que cuando estoy en el rango digamos, yo tuviera que tener un asfalto que va a tener un servicio a bajas temperaturas, voy a estar acá y si la pendiente esta es alta, probablemente esté cercano a la consistencia de la fractura frágil. Supongamos que yo tuviera que elegir un asfalto para una zona fría. Debería elegir uno que tenga una pendiente lo más baja posible o que esté más corrido para acá, de manera que la temperatura a la que yo voy a estar servicio esté lejos de esta de fractura. No sé si me explico. Sí, perfecto. ¿Alguien más quiere preguntar algo de este gráfico? ¿Sí? Esto de Sol, Heli, Sol y compañía tienen que ver con esto de que hablamos de que el asfalto era una dispersión de asfaltenos dentro del medio que eran los maltenos. Entonces, dependiendo de las proporciones en las que se encuentran cada uno de ellos, va a tener un comportamiento, digamos, cuando tiene un comportamiento más gel, asociarlo a los geles que nosotros conocemos, es que tiene una curva más tendida. Cuando es más sol, es más vertical, digamos, tenemos más pendiente. ¿Está bien? Y en general, los asfaltos preguntabas recién respecto a esto, digamos, hablar cuando esa mezcla, digamos, esas proporciones que hay entre asfaltenos y maltenos determinan que la dispersión sea más de carácter sol, vamos a tener un comportamiento del asfalto con mayor pendiente y eso va a querer decir que es más susceptible a los cambios de temperatura. Cuando es más gel, es menos susceptible, digamos, yo necesito cambiar más la temperatura
para que se produzca un comportamiento, una disminución de la consistencia importante. Pero en general estamos en ese rango, el rango de sol-gel. La verdad es que el índice de penetración es una variable más que uno puede estudiar del asfalto, ¿sí? Y para poder hacerlo, necesito sí o sí tener 2 puntos de la recta. ¿Cómo? Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Después cuando ustedes lean, van a ver en el material que nosotros le damos, respecto del tema de las clasificaciones de asfalto. Digamos que ustedes para cementos, por ejemplo, tienen las clasificaciones que, a ver, para que un cemento sea normal, tiene que cumplir determinados requisitos, para que sea RS otros tantos, para que sea expansivo, para que sea, no sé, lo que fuere, el tipo de cemento que ustedes tendrán una normativa diferente. Bueno, en el caso de los asfaltos, teníamos una clasificación, la primera, que clasificaba los asfaltos en función de la penetración. La penetración era este ensayo que dijimos que es parecido al ensayo de Vicat, donde una agujita a 25 grados lo intenta penetrar al asfalto. Y se mide cuánto entra. Y esa clasificación, bueno, funcionó durante un tiempo, pero nos encontramos con este problema, digamos, tenemos 2 curvas distintas, que claramente vemos que tienen distintos comportamientos, o sea que para una misma consistencia, la de compactación, tenemos muy diferentes temperaturas. Y sin embargo, a la vista de la clasificación de viscosidad, estamos hablando del mismo material. O sea, este podría ser un asfalto, no sé, a ver, esto da en penetración. La penetración se mide acá, pero este puede haber sido dado un 70-100, y este otro que estaba también es un 70-100, pero tienen comportamientos muy disímiles. Y esto no me sirve. Una de las cosas más importantes de las clasificaciones, ya lo vimos en la parte de suelo, es que cuando yo clasifico un material, me permita poder predecir su comportamiento. Poder decir, bueno, este asfalto que es 50-60 lo utilizo en esta zona, o este asfalto que es 70-100 lo utilizo en esta otra. Sin embargo, estamos viendo que el mismo asfalto tiene distinto comportamiento a la hora de compactar, mezclar y mojar, y a la hora también de estar en servicio. Entonces, para poder resolver este problema, surge la clasificación por viscosidad. Entonces, se le mide la viscosidad al asfalto en 2 temperaturas diferentes. A 60 grados, que es acá, en este rango, en esta temperatura, se mide qué valor de viscosidad va a arrojar. Y a 135. Entonces, teniendo esos 2 valores, ahí no tenemos problema, podemos construir una recta y eso ya es biunívoca. Entonces tenemos asfaltos que tienen, los asfaltos clasificados por viscosidad, que son CA10, que tienen un rango de viscosidades para 60 y para 135, los asfaltos CA30, que tienen otro rango de viscosidad, los asfaltos CA20, que están en un punto intermedio, se me da distintos valores, distintos productos asfálticos, que serán más fácil de poder predecir su comportamiento con las diferentes temperaturas. Entonces, a la hora de que le podamos preguntar nosotros qué clasificaciones de asfalto se conocen, tenemos 2 formas de clasificarlo. Los asfaltos convencionales. Asfaltos clasificados por viscosidad o asfaltos clasificados por penetración. Bueno, con los asfaltos vamos a dejar acá, para que no se nos compliquen los tantos. Vamos a pegar una miradita al práctico